Hola, buenas tardes o buenos días, buenas noches. Soy Ileana García, nicaragüense. Muchas gracias a mi amigo Isidro Jiménez de la República Dominicana por invitarme a participar en esta tercera jornada de reflexión literaria 21 y 22 de diciembre del año 2023, donde les voy a hablar de manera breve de la poesía nicaragüense desde Rubén Darío a nuestros días. Para eso voy a tocar un poco acerca de las raíces del mestizaje. La cultura contemporánea de Nicaragua, como toda cultura latinoamericana de hoy, es el producto de un mestizaje donde participan diversos elementos. Es la fusión de vertientes culturales que se arraigan en el mundo indígena, náhuatl, maya, chorotega, conforme a las corrientes migratorias que bajaron desde el norte de México, Rama, Chicha y Misquito, conforme a las corrientes que bajaron del sur. En nuestro mestizaje se nutre de esos aportes europeos, especialmente el español, producto de la conquista, que su principal aporte es la lengua castellana. Poco se sabe y poco queda de la literatura indígena porque ellos escribían en cuero de venado. Y tristemente, Fray Francisco de Bobadilla, en una plaza pública, como hoy se le conoce, el antiguo casco urbano de Managua, allí fue quemada esas primeras formas de escritura. Pero en el siglo XIX y XX se hallaron hallazgos y sobrevivieron algunos pocos poemas de los indios Sutiabas, y lo que respecta al Caribe, sobrevivió poemas sumos, canciones misquitas, un canto caribe y un texto rama. Nuestra literatura anónima sobrevivió de generación en generación y es allí donde nacen las famosas leyendas de la cegua, el cadejo negro, el cadejo blanco, y la tradición oral se volvió la mejor expresión de nuestro mestizaje cultural. Luego aparece la obra más emblemática, que es una síntesis del mestizaje, que es el huehuense, donde sus personajes son la esencia del ser nicaragüense principalmente. El propio huehuense, porque es un anciano comerciante, matrero, enredador que se finge sordo frente a la autoridad. El ingenio, la picardía expresados en frases de doble sentido vienen a ser una forma de resistencia esbozada frente al poder y la burocracia en ese tiempo. Ahí se funde el teatro y la danza, la denuncia social, el elemento lírico. También tiene una riqueza de valores literarios y lingüísticos. Aquí quiero entrar ya a hablarles de la herencia o la sangre india de Rubén. En este libro, Rubén Darío, según un paisano Matagalpa, escrito por Eddie Kill, y dice: Rubén pasó en el vientre de su madre por el camino real de Tolapa, nació en Metapa y cumplió la cuarentena en Olominapa. Curiosamente, como ya se mencionó, el sufijo apa en lengua matagalpa significa peñón, toponimia que es símbolo de fuerte, eterno y visible, como ha sido el trabajo literario de nuestro Rubén Darío en la América Mestiza. Otro dato que quiero compartir con ustedes de este mismo libro es el águila real. Cuando nació Rubén, Matagalpa y Jinotega constituía un mismo departamento. Dice que unos campesinos encontraron un águila real de un mes de nacida y la llevaron al presidente Tomás Martínez. Este hecho salió publicado en la Gaceta del 23 de febrero de 1867.
Recordemos que a Rubén le fascinaban las águilas. Él escribe, debemos escribir, no como los papagayos hablan, sino como las águilas callan. También les voy a compartir algo bien bonito acá, que lo entiende todo nicaragüense que está fuera de Nicaragua. En una carta a Román Mayorga en 1896, estando en Chile, le dice: jamás he visto días tristes como estos días, jamás he comprendido lo que es la ausencia de la patria, por chica que ésta sea. Jamás he creído ser más extranjero. La poesía nicaragüense entonces ha sido una tradición poética de gran calidad desde Rubén Darío hasta la fecha. La crítica hispanohablante ha calificado a Nicaragua como una de las potencias poéticas de América. Rubén Darío, considerado un poeta universal, su obra creativa trascendió al mundo. A través del tiempo continúa siendo un hito histórico y actual. La poesía nicaragüense es una línea amplia, variada y sostenida, de sorprendente calidad. Rubén Darío, un hombre visionario de la lengua, si bien es cierto, él conocía la tradición española, pero la fuerza y la musicalidad de su poesía no se la da la tradición española, sino que se la da la tradición francesa y alemana. Allí, con ese simbolismo, Rubén Darío se empoderó, se empeliculó, y nace ese gran movimiento de modernidad. Dice María Clemencia Sánchez, poeta colombiana, en uno de sus ensayos, que para poder entender qué significa modernismo, es como Rubén Darío nos ingresa en la modernidad, que de otra manera nosotros, los de la lengua hispánica, los de tradición hispánica, a lo que respecta a la poesía, no hubiéramos podido acceder de una manera olímpica, no hubiéramos podido pasar de Bécquer a las vanguardias sin este tránsito por Rubén Darío. Es ahí la importancia de este personaje que nació, lo parió Nicaragua. Nicaragua es un país con una rica tradición poética. Además de Rubén Darío, Nicaragua ha dado otros personajes como Ernesto Cardenal, un sacerdote político y activista social. Fue uno de los exponentes de la teoría de la liberación y la poesía comprometida. Entre sus obras conocemos La Hora Cero, Cántico Cósmico. Está también Gioconda Belli, poeta novelista, feminista. También su poesía combina la sensualidad, el erotismo, la rebeldía y la esperanza. Por ejemplo, uno de sus libros, Sobre la grama, Línea de fuego, La costilla de Eva, y también con su reciente poemario que ella ganó el premio La Reina Sofía. Carlos Martínez Rivas, poeta, ensayista y traductor, es considerado uno de los poetas más originales y complejos de la literatura hispanoamericana. Su obra se caracterizó por el uso de un lenguaje culto, irónico y alusivo, que mezcla las referencias clásicas y populares. Su único libro publicado en vida fue El Paraíso Recobrado. También partiendo de lo que creó Rubén Darío, ese movimiento literario entra después los posmodernistas, y estos posmodernistas no es nada menos y nada más que
Azarías H. Parley, que este también estuvo en los funerales de Rubén Darío y se pronunció un discurso magistral donde rompió prácticamente con todo lo que tenía que ver con ese discurso retórico. Tenía una verdadera profesión de fe por los pobres, rebelde de la jerarquía y a toda clase de poder. Alfonso Cortés, un poeta hondamente metafísico, creó un universo irrepetible, se hacía preguntas sobre la existencia, sobre la muerte, el tiempo, el espacio, con una resonancia sideral. La canción de los astros y un detalle es una de sus obras que José Coronel Urtecho lo llamó ventana a este poema y dice: un trozo de azul tiene mayor intensidad que todo el cielo. Yo siento que allí vive a flor el éxtasis feliz mi anhelo. Un poema maravilloso. Salomón de la Selva, aquí Salomón de la Selva con su obra Pueblo Tropical y otros poemas, El Soldado Desconocido. Él se trasladó desde la edad de 13 años a vivir a Estados Unidos, un poeta bilingüe. En El Soldado Desconocido podemos conocer su obra que estuvo en la Primera Guerra Mundial, enlistado bajo la bandera de el rey Don Jorge V. Aquí aparece un poema muy lindo que se llama La Bala, que lo musicalizó Ophilio Picón, un cantante nicaragüense, que ese poema dice: la bala que me hiera será bala con alma, el alma de esta bala será como sería la canción de una rosa, si las flores cantaran o el olor de un topacio, si las piedras olieran o la piel de una música, si no fuese posible tocar a las canciones desnudas con las manos, la la la, la la la. Riquísimo lo que aquí nos deja Salomón de la Selva con ese grandioso poema. Y les voy a leer otro dato muy bonito, muy curioso acerca de este personaje Salomón de la Selva. Dice: cuando Darío ya había partido de Nueva York hacia Guatemala ya por junio de 1915, entonces hubo en Nueva York una reunión de intelectuales latinoamericanos y acababa de llegar a residir allí el famoso pensador dominicano Pedro Enríquez Ureña. En esa reunión notó que un grupo rodeaba a un joven poeta de unos 22 años de edad. Se trataba de Salomón de la Selva. Ureña no le conocía, le entró curiosidad y preguntó que de dónde era ese joven. ¿Será de Argentina? ¿Será de México? ¿Que de dónde era ese joven? No, señor, le contestaron, hasta que uno de ellos que le conocía dijo: es de la patria de Rubén Darío. Así es que, señores, si me preguntan, soy de la patria de Rubén Darío. Ok, ahí pasamos luego a las vanguardias. En este movimiento aparecen los poetas José Coronel Urtecho, Pablo Antonio Cuadra, Joaquín Pasos y Alberto Cabrales, para mencionar a algunos de ellos. Ellos traen influencias, por ejemplo, José Coronel Urtecho acababa de llegar a sus 21 años a Nicaragua
y traía esa corriente de Estados Unidos, esa influencia americana de surrealismo, el expresionismo se daba en esto. También entra Luis Alberto Cabrales, que venía de Francia, también venía influenciado por esa poesía, y hacen esa fusión, pero ellos en su experimentación rompen, de alguna manera querían romper con las normas tradicionales. Entra aquí la ironía, el compromiso social, y este grupo que lo capitanea José Coronel Urtecho, en ese reclamo propio por la tradición, que busca el regreso a las raíces, me llama la atención este dato, que en esa búsqueda entra en un momento este grupo en un falangismo inspirado en Primo de Rivera, y a reclamar un líder perpetuo que pueda traer estabilidad a largo plazo a Nicaragua. Este Salvador no es nada menos y nada más que Anastasio Somoza García. Interesante, ¿no? Después viene la posvanguardia. Aquí aparecen los tres Ernestos, que son Ernesto Cardenal, Ernesto Mejía Sánchez y Carlos Martínez Rivas, que Ernesto Cardenal y Carlos Martínez Rivas ya les hablé un poquito acerca de ellos dos, pero me quiero centrar en Ernesto Mejía Sánchez, porque Ernesto Mejía Sánchez fue un muchacho que nació en Masaya, Nicaragua, luego se fue a México, ahí se preparó, ahí estudió, además de otros lados también, se quedó allí dando clases, se relacionó con los intelectuales de su tiempo. Y Julio Valle Castillo, que para Julio Valle Castillo, Mejía Sánchez fue su mentor, fue su universidad, aprendió mucho de él porque Martínez Sánchez tenía ese ritual por la palabra, ese conjuro poético, convocaba la palabra en todas sus expresiones, en todos sus posibles significados. Y por Mejía Sánchez se podría decir que todo lo que conocemos de Darío se lo debemos a él, porque él recopiló en los grandes foros, en los grandes simposios de ese tiempo, recopiló todo lo de Darío, porque él tenía mucha pasión por la obra de Rubén Darío. Entonces ahí es donde conocemos a Rubén Darío cuentista, a Rubén Darío prosista, a Rubén Darío narrador. Se lo debemos a Ernesto Mejía Sánchez. Aquí aparece también Claribel Alegría, que es contemporánea con estos grandes, y ella tiene una temática también política, enérgica y radical en contra de los sistemas de opresión entonces vigentes en Centroamérica. Ella publicó un libro llamado Anillo de Silencio, y también ella tiene una obra prolífica, y también ganó el premio La Reina Sofía. En estos años 70 y 80 nace esa impetuosa generación de poetas brillantes, y el registro de estas voces esa ola que se levanta, que bañó los años 70 y rompió contra las rocas en 1980, en ese contexto de efervescencia revolucionaria, lucha armada. Se caracteriza por la poesía comprometida también, la solidaridad, la rebeldía, el amor, la esperanza y la utopía. Surgen voces poéticas como Daisy Zamora, Yoconda Belli, que ya la mencioné. Aquí, por ejemplo, Daisy Zamora dice: se atreverán a imaginarse viudas algunas noches que son libres, a soñar que algunas noches son libres y que vuelven por fin sin culpas a la vida. ¿Se puede interpretar acaso estos versos como la voluntad de torcerle el cuello a las normas y saltarse las barreras de lo aceptado?
Aquí podemos reflexionar sobre la liberación, la autonomía, la identidad de las mujeres en muchos contextos. Una de ellas puede ser el matrimonio. También aquí Gioconda Belli en su libro sobre la grama aparece ese poema llamado Biblia. Sean mis manos como río entre tus cabellos, mis pechos como naranjas maduras, mi vientre un comal cálido para tu hombría, mis piernas y mis brazos sean como puertas, mi pelo como algodón en rama, todo mi cuerpo sea hamaca para el tuyo y mi mente tu olla, tu cañada. Rompía Gioconda Belli con esa tradición hispanohablante. Prácticamente esa rica exploración de la identidad femenina revolucionaron las letras del universo, como les decía, hispanohablante. Aquí también en esta generación aparece Vidaluz Meneses, Iván Uriarte, Ana Ilse Gómez, Michelle Nájil. Aquí, por ejemplo, un poema de Vidaluz Meneses dice: construimos como escribiendo un poema, criando, borrando y volviendo a escribir. Aquí nos deja ese hilo para reflexionar. Nos despegamos un poquito y vamos avanzando a la generación de los años 90, casi pegándonos al 2000. Surgen poetas en un contexto de tradición o de transición democrática, crisis económica. Se caracteriza por esa poesía intimista, la disolución, la ironía, el escepticismo, la nostalgia, el desencanto. Y aquí entra ese poeta Eric Aguirre, por ejemplo, Blanca Castellón, Marta González, por mencionar algunos. Hay un poema de Eric Aguirre que me gusta mucho, que me hace reflexionar, que dice: nuestros poemas están hechos para recordar el dolor con que se nos ha dado la vida y deberán ser leídos en el mejor de los tiempos. Nos deja ese sabor a reflexión. Llegamos a la generación del 2000, este grupo surge en ese contexto de globalización, de intertextualidad, en esa innovación, hibridez, transgresión y la libertad. Está aquí Ruiz Judiel, Eunice Cheita o Chade, algo así. Está Grisby, está Ernesto Valle Moreno. En el prólogo de una antología que reunía algunos de este grupo de poetas, Gioconda Belli precisamente le llamó generación del desasosiego. Ella consideró que el evidente deseo de salirse del entorno y sumergirse en un viaje interior que, según su vaticinio, lo llevaría hacia la desilusión o la aparente fatalidad de la condición humana. Pero también, de cierta forma, el tiempo transcurrió y una de las integrantes de esa generación, que es Eunice, le contesta de manera un tanto parcial, contesta este vaticinio de Belli y le dice que en el momento de hacer literatura o escarbar sobre la temática a abordar, ellos se limitan a expresar
explorar y transformar la palabra, que no hay de qué preocuparse por eso. En estas etapas se pueden distinguir la evolución de la poesía en Nicaragua. No son las únicas ni las definitivas, porque cada época, cada generación tiene su propia voz poética. Estas formas de ordenarla y comprenderla, la verdad, la riqueza, la diversidad de este género literario en nuestro país, que es la poesía, como les decía, no es la única y la definitiva. Existen otras formas de agrupar y analizar los poemas, los textos, los distintos criterios, el estilo, el tema, la influencia, la intención. Entonces la reflexión literaria consiste en pensar críticamente sobre los textos, sus contextos, sus autores, sus lectores, sus significados, sus valores, sus funciones, sus relaciones. La reflexión literaria nos permite apreciar mejor la poesía, disfrutarla, interpretarla, crearla, recrearla, como decía Vidaluz Meneses, escribir, reescribir. Yo me pudiera preguntar entonces, ¿qué factores históricos, sociales, culturales y personales influyeron en el desarrollo de la poesía nicaragüense en cada etapa? Estas son pinceladas de las diferentes etapas que ha tenido la poesía nicaragüense. Por ejemplo, la aparición de la escritura, de la lectura, era prácticamente necesario crear métodos para enseñar a leer y escribir. Eso hizo desarrollar el factor social, político. Puede influir en la producción del conocimiento. El factor cultural es ese hilo conductor de la sociedad que debe ser asumida como fibras esenciales para el desarrollo. Ese factor ha sido investigativo, de análisis. Los factores personales también. La herencia nos dota de diversas cosas, diversos potenciales y limitaciones también, que están sujetas a las influencias del entorno, como el aprendizaje, incluso nutrición, enfermedades, y todo eso es parte de los factores personales. La poesía nicaragüense, como cualquier otra cultura, ha evolucionado, como les decía, a lo largo del tiempo. Y los eventos históricos. También tenemos rasgos comunes que podemos tener y diferencias. Ese movimiento modernista hizo que nos renováramos, que nos reinventáramos, especialmente los vinculados con la vanguardia. ¿Qué aportes y qué innovaciones ha hecho la poesía nicaragüense en Hispanoamérica, en el mundo? Darío, que fue el que revolucionó el lenguaje, la métrica, la fuerza de su poesía, la musicalidad de su poesía,
La generación de vanguardia, como les mencionaba, tuvo gran influencia en la poesía del Caribe, por ejemplo. Michel Nagel, su poesía lírica, amplia, limpia, se inspiró en la realidad humana, circundante y en los contrastes entre la realidad social y la promesa redentora y utópica del cristianismo. Sus temas de la poesía, los temas son variados también. Por ejemplo, hay poetas que han escrito sobre su patriotismo, sobre su religiosidad. Salomón de la Selva fue uno, Alfonso Cortés, Azarías H. Paley. Sus formas, desde la evolución en términos de forma, se han explorado una variedad de estructuras poéticas. Sus recursos, las metáforas, las imágenes, la literación, estos recursos ayudan a los poetas a expresar sus ideas, sus emociones de manera afectiva, la estética, desde la belleza natural de Nicaragua hasta sus luchas, sus triunfos, los triunfos de su gente. Han capturado una variedad de experiencias y perspectivas. La identidad, por ejemplo, uno de los que catapultó la identidad de Nicaragua fue Rubén Darío. Él tenía esa identidad. En la política también la poesía ha reflejado y respondido a los cambios en las diferentes etapas políticas de Nicaragua. En la sociedad han abordado los poetas temas como la pobreza, como las injusticias sociales, como las luchas por los derechos humanos en las diferentes etapas que ha vivido Nicaragua. En resumen, podría decir que la literatura nicaragüense es un caudaloso río de palabras, de emociones, desde los primeros poemas indígenas hasta las obras más contemporáneas. Sus desafíos ha sido como una herramienta para expresar sus luchas, sus triunfos, como les decía. También ha sido como una plataforma para la crítica, y también aquí tiene que haber la crítica constructiva, la crítica de soluciones. En resumen, la literatura nicaragüense, la poesía nicaragüense es un espejo de la sociedad. En conclusión, posiblemente la literatura puede cambiar un pueblo. Sin la literatura el ser humano no se desarrolla, no desarrolla sus conocimientos. También nos ayuda a ordenarnos en la vida. La literatura es un instrumento de creatividad. Crea nuevas ideas y transforma la sociedad. Sin duda, la literatura juega un papel muy importante. Posiblemente no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos crear conciencias para poder seguir dando esperanza para el desarrollo de un país y cultivar sobre todo la paz. Y la paz no está allá afuera, la paz está dentro de cada uno de nosotros. Y también en este estudio quiero dejarles dicho que
Hay otras voces poéticas que han surgido desde el 2015 hacia acá. Una de esas voces es la poeta Brenda Martínez Saravia, poeta cineasta nicaragüense. Fundó en el año 2017 Fundación Poetas en Órbita, que ha sido un éxito con las diferentes actividades, creando festivales, creando juegos florales donde hay premios en novela corta, Chuno Blandón, en poesía, Alfonso Cortés. Ella ha producido 5 obras, de las cuales se conocen Desnuda, vestida y entre velo, Entre tu piel y el viento, Como la luna, amor, como la luna. Es una obra que los invito a leerla. Yo ya la leí, la he leído, la sigo leyendo. Allí está esa frescura, esa exquisito cuidado de la palabra. Dice Brenda Martínez en uno de sus poemas, por ejemplo: soy mujer, poema, rima, prosa, metáfora, cuento. También soy agua y soy luz. Soy esa que se empapa delirante en tu nido de chocollos. Es una obra que debe ser estudiada. Son las nuevas voces que están surgiendo en Nicaragua. Hay muchos más, Ninosca Chacón, que tiene una poesía también muy especial. Muchas gracias. Les repito lo que dijo nuestro Rubén Darío: no escribamos como los papagayos hablan, sino como las águilas callan. Muchas gracias y que tengan una continua reflexión de jornada literaria. Les agradezco. Bendiciones a todos. Chao, chao.